Marvel Studios por fin ha lanzado un tráiler para su serie What If, que llevará a sus personajes a diferentes realidades y escenarios que los que conocemos en el cine. Entre ellos Spider-Man, quien a pesar de su breve tiempo en pantalla, se robó la atención de los seguidores. Pero ¿por qué luce de esta manera? ¿Su traje es el visto en las películas o corresponde a otra versión? En el siguiente video lo respondemos todo. Durante el primer tráiler de Marvel Studios What If, vimos a un montón de personajes bajo la reinventiva de nuevos escenarios y conceptos. La idea original de todo esto proviene de los cómics, donde una serie homónima se encargó de imaginar escenarios alternos para el universo Marvel, dándole a sus personajes, incluido Spider-Man, un tratamiento diferente que le diera a los seguidores una visión alterna sobre los acontecimientos más famosos de la editorial. Spidey ha tenido infinidad de historias What If, siendo uno de los focos principales de la Casa de las Ideas durante todos estos años. En breve, Marvel Studios lanzará su propia versión de este concepto y Spidey parece será parte de ello. Con anterioridad sabíamos que el personaje, a pesar de sus aventuras legales que le alejaban por momentos de Disney, sería parte del proyecto, siendo confirmado con ese primer vistazo donde le hemos visto de manera un poco diferente. En el póster oficial de la serie, que llegará directamente a Disney Plus, vimos a un joven Spidey utilizar una especie de capa que muchos seguidores ya están ligando a Doctor Strange. Ciertamente esta conexión es la más lógica, considerando que ambos personajes ya han hecho su aparición en el universo de Marvel Studios e inclusive harán equipo durante No Way Home, pero no necesariamente tiene que estar relacionada con el Hechicero Supremo. En 1979, durante el número 19 del primer volumen de What If, nos encontramos con la historia titulada ¿Qué habría pasado si Spider-Man nunca se hubiese convertido en un luchador contra el crimen? En esta historia, uno de los elementos que más resaltan es la capa que porta Spidey en su portada y durante momentos precisos de este cómic. Teniendo nada que ver con Doc Strange, se relata cómo es que Spider-Man logra detener al asesino de su tío Ben antes de que este cometa tal acto, convirtiéndolo en un personaje tan famoso que le lleva a tener diversas apariciones en los medios. Aquí la capa es simplemente un complemento que Spider-Man usa para dar forma a su imagen, no estando ligada en lo absoluto con Doc Strange. Por supuesto que Marvel Studios nos ha demostrado una y otra vez que su universo cinematográfico y televisivo tienen poco y a veces nada que ver con sus cómics, lo que nos hace pensar que no tomarán demasiadas referencias a estos para dar forma a la serie, enfocándose un poco más en los acontecimientos mostrados en sus películas en un intento de darles un giro agradable para sus seguidores. En este caso, la teoría sobre la capa de Strange siendo portada por Spider-Man suena mucho más apegada al concepto de la serie, inclusive también aquel rumor que afirma veremos a Steve Rogers portando las redes y no a Peter Parker. Lo anterior da para especular un poco más, ligándose al título de este video, porque Spider-Man tiene ese aspecto en el tráiler. Para responder esto tenemos que meternos en el siempre pantanoso terreno de los derechos legales que han perseguido al personaje durante décadas. En el tráiler logramos apreciar a Spider-Man utilizando un traje que, a pesar de tener claras semejanzas con el Stark Suit con el que debutara en este universo en el año de 2016, nos hace recordar un poco más al utilizado en la versión de la más reciente atracción de Disney. Los lanzarredes y este símbolo de inmediato nos hacen pensar en esta versión alterna que corresponde enteramente a Disney y no visto durante las películas previas que pertenecen a Sony, siendo los derechos del personaje la clave de todo esto. Como sabemos, aunque Marvel Studios ha desarrollado creativamente al personaje en los últimos 5 años, Spider-Man sigue siendo pertenencia de Sony en este medio, teniendo el control absoluto sobre él. Sin embargo, fuera de la gran pantalla, Disney tiene sus derechos por completo, lo que ha favorecido para que el estudio desarrolle series de televisión y recientemente la atracción temática de Disney. El Spidey de esta atracción no es el mismo que vimos en el cine de la mano de Tom Holland, pero ciertamente tiene una fuerte inspiración en él, funcionando como una versión alterna de Disney que inclusive ya llegó a los cómics de Marvel.
La mejor manera de diferenciar a ambas versiones son los lanzarredes, siendo un poco diferentes entre sí. Es fácil suponer que Marvel Studios decidió utilizar esta versión del traje que les pertenece por completo para no tener problemas legales con Sony, a quien pertenece la versión cinematográfica de Holland, con todo y su traje obviamente, replicando el mismo efecto que el primer tráiler de Morbius, solo que a la inversa, donde Sony utilizó una versión perteneciente a ellos para no crear ningún tipo de conflicto con Disney. A estas alturas es muy complicado tratar de descifrar las cuestiones legales del personaje, siendo un rompecabezas enorme que ni los propios inmiscuidos pueden resolver, llevándolos a utilizar este tipo de medidas para no infringir en su acuerdo. Spider-Man no es propiedad de Marvel Studios en el cine, pero sí lo es de Disney fuera de la gran pantalla, haciendo posible su aparición en esta serie de televisión, aunque no de la manera en que muchos pensarían, teniendo que encontrar refugio en una versión alterna a la mostrada en sus películas. Todo esto nos hace retomar el rumor sobre su identidad y cómo detrás de la máscara ni siquiera podría estar Peter Parker, siendo Steve Rogers el afortunado de portar las redes. Como sea, el concepto de la serie es mostrar una versión alterna de sus personajes, por lo que ver a Spidey con un traje un tanto diferente, personalidad o inclusive otra identidad bajo la máscara no será ningún problema, cumpliendo el cometido del proyecto, que es hacer algo diferente a lo mostrado en cines. Por ahora, claro está, todo esto entra en el terreno de lo no oficial, ya que hasta que no veamos una aparición del personaje en la serie o un comunicado oficial de Marvel Studios, no podemos dar por sentado ninguna de las hipótesis planteadas aquí. Dime qué piensas al respecto. ¿Crees que la famosa capa que hemos visto en el póster corresponde a una versión mágica del personaje o sea una posible adaptación de los cómics originales de la línea What If? ¿Prefieres los lanzarredes de su versión original o la versión para la atracción de Disney? ¿Qué versión nos llegará a la pantalla chica? Hazme saber todas tus sensaciones y opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.